El siguiente podcast está basado en hechos reales. Muchos de los casos aquí presentados aún permanecen sin resolverse. Todas las opiniones, conjeturas o hipótesis expuestas a lo largo de los episodios no constituyen en ningún caso acusaciones formales hacia los individuos mencionados. En este último capítulo de la primera temporada de Barbano en Hechos Reales, vamos a ocuparnos del mayor asesino civil de la historia argentina, el hombre que más delitos acumula en su prontuario, el hombre que más años pasó en la cárcel en toda la historia argentina. Estamos hablando de Carlos Eduardo Robledo Puch, el ángel de la muerte. Un hombre al cual entrevisté en el penal de Sierra Chica y del cual he podido recolectar una enorme cantidad de secretos que revelan en gran medida de qué está hecho, qué hay adentro de su mente, que fue capaz de acumular durante apenas 1 año y medio 11 asesinatos, 3 violaciones y 17 robos. Esta es su historia. Bienvenidos a Barbano en Hechos Reales, un podcast de Resumido. El escenario de esta historia es la provincia de Buenos Aires, en particular el conurbano norte, una de las zonas más exclusivas de la provincia de Buenos Aires. Allí, durante poco menos de 2 años, Carlos Eduardo Robledo Puch aterrorizó a comerciantes, serenos y personas de todo tipo. Se hablaba de una verdadera banda de villanos que asolaba a la zona norte del conurbano. Nadie imaginaba que se trataba simplemente de un asesino acompañado de sus cómplices. El personaje central de este caso es Carlos Eduardo Robledo Puch, un joven que para el momento de esta historia tenía entre 18 y 20 años. Había nacido en enero de 1952 en una casa de la zona norte del conurbano, a donde vivía con su papá, Víctor Elías Robledo Puch, un mecánico que trabajaba como supervisor de talleres de la General Motors y que como tal se pasaba el año viajando por distintas provincias de la Argentina. Era raro el momento en el que Víctor estuviera en su casa junto a su hija. La mamá de Carlos Eduardo Robledo Puch era Aida Havendank, una mujer de origen alemán que era una ama de casa dedicada que se preocupaba por cocinarle y por mantener la educación de su hijo, pero que muchas veces no lo lograba. Quien más consentía y se había convertido en figura femenina principal en la vida de Robledo Puch era su abuela, Josefa, quien lo incentivaba para que le cumpliera con una serie de cuestiones fundamentales para ella. La primera era que estudiara inglés y alemán, la lengua que mejor dominaba su familia. La segunda era que tocara el piano y que aprendiera las lecciones que la señorita Virginia Dávalos iba a darle todas las semanas a su casa. La tercera cuestión tenía que ver con la fe. La abuela de Robledo Puch le exigía que cada fin de semana la acompañara a la iglesia y Carlos le cumplía. El siguiente personaje que aparece en esta historia es Jorge Ibáñez, un joven que era apenas 1 año menor que Carlos Robledo Puch, que se iba a convertir no solo en su amigo, sino en su cómplice, y que tenía una afición. Le gustaba meterse a las iglesias a robar las limosnas. Su papá, que era un hombre con antecedentes penales, que había nacido en la ciudad de Rosario, tenía una afición. Le encantaba disparar armas en la parte trasera de su casa, en la zona norte del conurbano bonaerense. Junto a él, Carlos Robledo Puch aprendería a disparar por primera vez en su vida. La tercera figura fundamental de esta historia es Héctor Somoza, un joven que tenía la misma edad que Robledo Puch, a quien el protagonista principal de este caso
conocería en la ciudad de Mar del Plata, pero que también vivía en la zona norte del conurbano. Somoza tenía una ocupación que llenaba sus horas de manera legal. Era ayudante en una panadería, pero también era uno de los cómplices de Carlos Eduardo Robledo Puch, el hombre que lo acompañaría en prácticamente la mitad de los delitos que cometería. Carlos Eduardo Robledo Puch fue un bebé muy deseado por sus padres. Su mamá, Aida, hizo 1000 intentos para quedar embarazada, pero 1000 veces fracasó. Su marido, el mecánico Víctor Elías Robledo Puch, quería darle el gusto de que tuviera un hijo. Él se pasaba el tiempo viajando por todo el país, pero ella se quedaba sola en casa y tenía la gran ilusión de que al menos un hijo o una hija la acompañara. Finalmente, en el año 1951, Aida Havendank logró quedar embarazada. Para ella fue prácticamente un milagro. La mujer esperó con mucha ilusión el nacimiento de ese hijo, que se produciría en enero de 1952. Durante los 3 primeros años de su vida, ese bebito de ojos claros y pelo colorado, que luego se haría enrulado y se mostraría casi como un símbolo del salvajismo y la libertad llevada a su extremo más violento, durmió en la cama de sus padres. Con el tiempo, Carlos Robledo Puch contaría que de alguna manera él sentía que eso lo había marcado, que esa ruptura tardía del colecho le había dejado algún tipo de relación extraña, sobre todo con su mamá. Él contaría que solía orinarse de chiquito y que eso era para él y para su madre un grave conflicto que lo acompañaría durante mucho tiempo y que se acentuaría cuando él tenía entre 5 y 6 años. Carlos Eduardo Robledo Puch era un chico revoltoso, al que le gustaba estar todo el tiempo en la calle donde vivía, en la zona norte del conurbano, en el partido de Vicente López. Sus padres tenían un chalet en la zona de Florida, del cual Carlos solía escaparse para salir a andar en bicicleta por el barrio. Mucho tiempo después, él recordaría que en una de esas salidas, andando en bicicleta, había mordido las vías del tranvía y había quedado tirado en medio de la calle, justo cuando se acercaba el tranvía. Por muy pocos centímetros, aquel tranvía no lo había atropellado, no lo había mutilado o directamente no lo había matado. Él siempre recordaría esta situación como aquella en la cual la muerte estuvo coqueteando con él de una manera demasiado cercana. Quizás por esto, quizás por la ausencia permanente de su padre, quizás por la forma en que su madre toleraba permanentemente cada una de las travesuras que él cometía, Carlos Robledo Puch transitó su infancia sin tener casi ningún límite. La única que le marcaba el camino era su abuela materna, Josefa, que lo obligaba a estudiar inglés, que lo hacía hablar en alemán con ella, que le exigía que todos los domingos fuera a misa con ella y que le imponía como regla inamovible que tuviera su clase semanal de piano sin ningún tipo de excepción. Carlos Eduardo Robledo Puch se convertiría en un gran instrumentista, un hombre capaz de tocar el piano con gran talento. A él le encantaba el jazz, pero sabía muy bien tocar música clásica. Eso, junto a su fanatismo por River Plate y su adoración por la figura de John Wayne, cuyas películas iba a ver cada vez que se estrenaban, eran sus intereses principales, por lo menos
en los primeros años de su vida. Llegada ya su adolescencia, su pasión principal serían los motores. Las motos, por un lado, de las cuales él se jactaba de saber absolutamente todo, de ser capaz de arreglarlas prácticamente con los ojos vendados, pero también de los autos. Le encantaban los coches potentes de su adolescencia, los que se veían en las calles de la Argentina en la década del 70. Los Dodge Polara, los Rambler, las coupés GTX, esos eran los autos que lo fascinaban junto a las coupés Torino y las Chevy. Robledo Puch tuvo problemas en la escuela desde muy temprana edad. Cuando estaba en primer grado, en el colegio Adolfo Alsina de la localidad de Florida, tuvo graves dificultades para aprender a leer y a escribir, al punto que terminaría repitiendo el primer grado del colegio. Los problemas en la educación se repetirían para Robledo Puch a lo largo de toda su infancia y su adolescencia. En séptimo grado lo sorprendieron robándole útiles y otros objetos a sus compañeros, lo cual le valió primero una sanción y luego la expulsión del colegio al que iba. Robledo Puch tuvo que cambiarse a un colegio industrial para hacer el secundario, un colegio del cual también lo terminarían expulsando por problemas disciplinarios. De este industrial, Robledo Puch fue a parar a un colegio religioso que se llamaba Don Orione. De ese colegio lo expulsarían cuando promediaba la mitad del secundario. El motivo fue que lo encontraron en la secretaría robando los fondos de la caja chica del colegio. En 1968, cuando tenía 16 años recién cumplidos, Robledo Puch tomó una decisión. Le dijo a su madre que no estaba dispuesto a seguir viviendo en su casa bajo las normas de disciplina que a la distancia imponía su padre. Por eso, sin que nadie pudiera detenerlo, Robledo Puch decidió irse a vivir solo. Dejó la casa que entonces tenía su familia en Tigre y se mudó a vivir a un hotel en la zona de Constitución. Allí, Robledo Puch alquilaba una habitación de manera semanal, una habitación que no podía pagar porque no tenía plata para hacerlo, no tenía ningún trabajo. Esto lo llevó a Robledo Puch a empezar a robar, no porque tuviera una necesidad clara, sino porque Robledo quería vivir bajo sus propios términos y dándose la gran vida. Lo apasionaban los fierros y no tenía dinero para comprarlos. Quería vivir solo y no tenía cómo pagar su alojamiento, mucho menos su comida. Así que, de a poco, Robledo Puch comenzó a hurtar pequeñas cantidades de dinero en negocios de la zona que mejor conocía, el norte del conurbano. Por las noches se metía en ferreterías, en joyerías, incluso en algún almacén para robarse la recaudación del día. Robledo Puch cometió varios robos hasta que un día se tentó con una concesionaria de motos. Robledo, como solía hacer, como ya era una práctica habitual en él, se subió a los techos de este negocio de la zona de San Isidro, abrió una claraboya, se metió, eligió una moto, una Ciambretta, y se la llevó por una de las puertas de la concesionaria. Extasiado con su éxito, Robledo Puch se dedicó a dar vueltas las noches que siguieron por todo el norte del conurbano, siempre arriba de su moto robada. Su libertad se terminaría pronto porque en 1969 un policía de San Isidro lo detuvo y se dio cuenta de que Robledo Puch no tenía ningún papel que pudiera legitimar su tenencia de esa Ciambretta. Robledo Puch
fue llevado a una comisaría y allí rápidamente le dio inicio a algo que se convertiría en una práctica habitual en los años por venir. Robledo Puig confesó no solo el robo de la moto que le estaban adjudicando, sino también una serie de 9 robos y 6 hurtos. Por todos estos delitos, la justicia se vio obligada a tomar una decisión diferente a la de entregarla nuevamente a sus padres. La justicia entendió que, tratándose de un adolescente de 17 años que había cometido tantos delitos y que estaba viviendo en una habitación de un hotel, lo que correspondía era que lo enviaran detenido a un instituto de menores de la zona de La Plata. Allí estuvo Robledo Puig durante prácticamente un año, hasta que cumplió los 18. En ese momento, vencidos los plazos impuestos por las leyes de menores, Robledo Puig tuvo que ser liberado. No tenía plata, no tenía quien fijara un domicilio por él más que sus padres, lo cual lo obligó a regresar a la casita donde vivía su mamá. Como condición para permitirle estar otra vez en la vivienda familiar, su padre regresó de un viaje y le impuso que se inscribiera otra vez en un colegio. La institución elegida y la única que lo aceptaría sería el Colegio Cervantes. Su familia buscaba que Robledo Puig se reencauzara en la buena senda con una educación secundaria, pero sin quererlo, lo que lograrían en este colegio secundario sería darle la posibilidad de que conociera a quien se convertiría en el primero de sus cómplices criminales, un joven llamado Jorge Ibáñez, al que todos conocían como Queque. Ibáñez tenía 2 años menos que Robledo Puig. Como se trataba el Cervantes de un colegio al que solían ir los chicos que habían repetido distintos años de su educación secundaria, igual lo pusieron en el mismo curso que a Robledo Puig. El Cervantes, ubicado en la zona de Florida, era un colegio industrial. Allí se enseñaban diferentes técnicas para que los chicos tuvieran una salida laboral. Para Robledo Puig y para su amigo Ibáñez, esto se convertiría en una verdadera escuela para tener mejores herramientas para salir a robar. Porque en el colegio Cervantes, Robledo e Ibáñez aprendieron a usar el soplete. El soplete se convertiría tiempo después en su instrumento favorito para abrir cajas fuertes. Pero por entonces, Ibáñez y Robledo recién se estaban conociendo. Si bien Ibáñez era menor que Robledo Puig, tenía mucha más experiencia en el delito que él, porque su propio padre, también llamado Jorge Ibáñez, era un hombre que se dedicaba al delito como profesión. Había juntado varias causas penales en Rosario, su ciudad natal, luego se había mudado a la zona norte del conurbano y le había mostrado a su hijo cómo era el camino del delito. Queque Ibáñez, quien tenía entonces solo 16 años, se divertía metiéndose de noche en las iglesias para robar las limosnas. Pero también sabía que la plata grande estaba en los negocios que se ofrecían en la zona de la Avenida Libertador, en el norte del conurbano, con productos valiosos. Por eso, Ibáñez decidió que a Robledo Puig le tenía que dar también él algunas lecciones para que se convirtiera en su cómplice ideal. Un día, entrando ya en el año 1970, Ibáñez llevó a Robledo Puig a su propia casa. Allí estaba su padre, disfrutando de uno de sus hobbies favoritos, el tiro al blanco. Este hombre, el papá de Ibáñez, sería el primero en poner un arma en las manos de Robledo Puig. Le dio algunas explicaciones sobre cómo manipular las armas de fuego y luego lo invitó a tirar al blanco en un espacio que tenía montado en el jardín trasero de su casa. Allí, con
apenas 18 años, Robledo Puch probó por primera vez lo que era el poder de tener un arma en las manos. Pronto, Robledo Puch e Ibáñez empezaron a salir a robar juntos. Lo hacían siempre de noche, con la técnica que Robledo tantas veces había practicado: saltar a los techos de los negocios, buscar alguna abertura y descolgarse hacia el interior del salón para buscar la caja con la recaudación del día o, si la había, alguna caja fuerte. Caja fuerte que ellos sabían bien cómo abrir con un soplete. Robledo e Ibáñez, durante los meses que siguieron, robaron joyerías, robaron talleres mecánicos y terminaron robando en concesionarias donde se vendían motos. En una de estas, los dos se llevaron motos para disfrutar por las calles de la zona norte del conurbano. Durante varias noches dieron vueltas por Vicente López, por la zona de San Isidro, con sus motos robadas, hasta que otra vez los paró la policía. Ibáñez y Robledo Puch pasaron unas horas presos. El delito que les imputaron fue el de encubrimiento, pero la sola detención y el hecho de tener causas penales abiertas generaron en Robledo Puch un miedo casi atávico. El joven, apenas fue liberado, decidió regresar a su casa, armar un bolso e irse para Mar del Plata. Llegaba el verano y era el momento también de tomar un poco de distancia con Ibáñez y con una relación que empezaba a tornarse cada vez más compleja. En aquel verano, en Mar del Plata, Robledo Puch se dedicó a salir a bailar, a disfrutar de la playa y a conocer gente. Entre las personas que conoció en aquel verano fundamental para su vida, el verano de 1971, apareció otro joven, un joven llamado Héctor Somoza, un joven que vivía en ese entonces en el conurbano norte, pero que coincidiría casi por casualidad con Robledo Puch en un boliche de Mar del Plata. Una conversación les bastó a los dos para darse cuenta de que estaban en lo mismo, que a los dos les gustaban los autos rápidos y la plata fácil. Por eso fue que Robledo Puch se volvió de aquellas vacaciones sabiendo que a su lista de gente de confianza se había agregado un nuevo nombre. Sin embargo, no era el momento todavía de salir a delinquir con Héctor Somoza. Robledo volvió a su casa de la zona norte del conurbano y volvió también a los brazos de Jorge Ibáñez. La relación entre los dos era bastante confusa. Tiempo después se diría que Robledo estaba enamorado de Ibáñez, que no solo era más joven que él, sino que además era muy fachero. Tenía el físico trabajado, a Ibáñez le gustaba ir al gimnasio, lo cual le había dado una espalda ancha, se había dejado también el cabello largo, como se usaba entre los jóvenes más audaces de comienzos de la década del 70, y tenía además veleidades de artista. Ibáñez soñaba con aparecer en televisión y con el tiempo lo lograría, algo que a Robledo Puch lo ponía bastante celoso. A Ibáñez le gustaban las mujeres, le gustaba mostrarse con ellas. Robledo Puch, quizás como respuesta a esto, también decía que tenía novia. De hecho, terminaría entablando una relación casi infantil con una vecina de su barrio, con una chica que se llamaba Mónica, que mucho tiempo después él se tatuaría en sus brazos, según yo mismo pude ver décadas más tarde en una cárcel a donde lo entrevisté. Pero para aquellos años, para Robledo Puch, Mónica era una excusa para mostrarse con una compañía femenina y para demostrarle a Ibáñez que él también podía estar con una chica. Ibáñez no estaba tan preocupado por las cuestiones afectivas,
sino que lo que quería en aquella época era seguir robando. Sabía que Robledo Puch era capaz de casi cualquier cosa, pero había aprendido la lección luego de caer preso junto al Colorado, como le decía a veces en tono cariñoso y otras buscando enojarlo. La lección era que no podían dejar ningún testigo más. Robledo e Ibáñez se reunieron aquel verano del 71 en una pizzería y acordaron volver a las andadas, pero se juramentaron que nadie quedaría vivo para incriminarlos. Así fue como en la noche del 15 de marzo de 1971, Robledo e Ibáñez salieron a la calle con la intención de robar en un lugar muy particular. Se trataba del boliche en Amur, un boliche de Olivos, al cual Ibáñez y Robledo solían ir como simple público. Les gustaba encontrarse ahí para bailar, para tomar algo, mirarse a los ojos, mirar a la gente que se reunía allí y también abrazarse y festejar algunos de los éxitos delictivos que habían tenido en el pasado. Pero una de las últimas noches en las cuales habían concurrido a ese boliche, Jorge Ibáñez había tenido un problema con los patobicas que cuidaban la seguridad. Una situación confusa había terminado con el joven en la calle, lo cual lo había indignado y mucho. Por eso, cuando en aquella pizzería tuvieron que elegir un objetivo para ir a robar, ninguno de los dos dudó en elegir la UAT en Amur. Robledo e Ibáñez fueron de madrugada al boliche cuando ya estaba cerrado. Su intención y su plan, como había sido en los golpes anteriores, era la de meterse al lugar sin que nadie los viera, saltando por los techos o rompiendo alguna ventana y llegar hasta la caja de seguridad para robar la recaudación. Aquella noche, Robledo e Ibáñez entraron al boliche, que estaba absolutamente vacío en apariencia, lo recorrieron, llegaron hasta la caja donde estaba la recaudación, pero en un momento del golpe sintieron ruidos provenientes de los fondos del boliche. Robledo, arma en mano, fue a revisar sigilosamente qué era lo que ocurría. Así llegó hasta una habitación ubicada en la zona a la que el público no podía acceder. En esa habitación estaban durmiendo en ese momento el encargado del boliche, Pedro Mastronardi, y el barman del lugar, un joven de 23 años llamado Manuel Godoy, que era extranjero y que al otro día tenía que ir a tramitar unos documentos a migraciones y que por eso le había pedido a su jefe quedarse a pasar la noche allí. Robledo se encontró con los dos hombres durmiendo en una cama marinera, uno arriba del otro, y se lo señaló a Ibáñez. Según relataría mucho tiempo después el propio Robledo Puch, Ibáñez le hizo un gesto que indicaba claramente que los dos habían quedado en una decisión, que no hubiera testigos. Robledo Puch tomó el arma y, sin despertarlos, ejecutó al barman y al encargado del boliche. Un tiro para cada uno, sin darles tiempo de que abrieran los ojos. Robledo y su amigo Ibáñez escaparon del lugar con un botín importante, un botín que les permitiría empezar a darse algunos gustos legales en esta ocasión. Ir a un boliche, invitar tragos a cualquiera que se les cruzara e incluso comprarse ropa a la moda. A Robledo Puch le encantaban las zapatillas de marca y también les gustaban las camperas de corderoy, algo que hasta entonces no había podido comprarse, pero que con los primeros golpes importantes que daría con Ibáñez se le harían accesibles. Los robos de la pareja se fueron sucediendo hasta que
el 9 de mayo de aquel 1971, el robo volvió a incluir un asesinato. Aquella noche, Robledo e Ibáñez se metieron en una ferretería de Vicente López, una ferretería que se especializaba en la venta de repuestos Mercedes-Benz y que, como tenía mercadería muy importante, había contratado a un sereno, un hombre llamado José Bianchi, que vivía junto a su esposa y a su beba de apenas 10 meses en la parte superior del local comercial. Robledo e Ibáñez se metieron por los techos a esta ferretería. Llegaron hasta el lugar donde vivían el sereno, su esposa y su hija, y se los encontraron a los tres dormidos. El lugar era muy humilde. En lugar de tener una cama matrimonial, tenía 2 camas individuales. En una dormía Bianchi, en la otra su esposa, y en el medio estaba la cuna donde dormía la beba de 10 meses. En aquel momento, cuando comenzó el golpe, Robledo e Ibáñez se encontraron con la familia dormida, solo iluminada por el televisor todavía prendido, a pesar de que los canales de televisión a esa hora ya no estaban emitiendo programación. Lo único que se veía en la pantalla era la señal de ajuste que iluminaba los 3 cuerpos durmiendo. Robledo de inmediato sacó su arma y antes de que pudiera darse cuenta de lo que ocurría, Bianchi había sido ejecutado de un balazo en la cabeza. Su esposa se despertó exaltada, se tiró sobre los 2 desconocidos. Robledo le disparó también a la mujer, pero no la mató. El bebé se puso a llorar de inmediato y Robledo respondió tirando un balazo contra la cunita. Por milagro, no mató a la beba. Lo que hizo su cómplice fue agarrar a la madre, tirarla nuevamente sobre la cama y violarla frente a su hija y frente a la mirada de Robledo Puch, que se mostraba muy incómodo, no tanto por el delito que estaba cometiendo Ibáñez, sino por el hecho de verlo con una mujer. En cuanto Ibáñez terminó de abusar de la mujer, creyéndola ya muerta por los balazos que había recibido y por la forma en la que había quedado desmayada ante el ataque brutal al que la había sometido, la pareja escapó, llevándose la recaudación de la ferretería. Sobre sus espaldas ya cargaban con 3 asesinatos, pero la sangre derramada solo parecía cebarlos más y más, al punto que menos de 3 semanas más tarde, el 24 de mayo de aquel 1971, Robledo y su cómplice Ibáñez decidieron dar un nuevo golpe sangriento. Durante la madrugada, ambos treparon hasta los techos del supermercado Tanti, en Olivos, ataron una manguera que encontraron a una claraboya y se descolgaron hacia el interior del local comercial. Lo recorrieron en puntas de pie, arma en mano, hasta que llegaron al lugar donde se encontraba durmiendo el sereno Juan Carlos Saetone, de 61 años. El hombre se había quedado dormido sobre un escritorio, con la cabeza apoyada sobre sus brazos. Una vez más, Robledo Puch miró a su cómplice y, sin dudarlo, apuntó el arma contra la cabeza del sereno. Un balazo le bastó para asesinarlo, sin siquiera molestarse en despertarlo primero. Luego contaría que sobre el cuerpo del sereno asesinado, Ibáñez y él brindarían con unas copas de whisky y luego con una botella de champán. Borrachos, abrieron la caja fuerte del lugar, se llevaron la recaudación más importante que habían obtenido hasta ese momento y escaparon con absoluta impunidad. La sucesión de crímenes en una misma zona del conurbano haría que
los diarios pronto empezaron a hablar de un sindicato del crimen dedicado a matar y a aterrorizar a los habitantes de la zona norte. Nadie imaginaba que se trataba de dos adolescentes desenfrenados que estaban robando y matando para hacerse de dinero que pagara sus hábitos, que pronto se convertirían en vicios. Con la plata obtenida en el supermercado, Robledo Puch fue a una concesionaria de autos y se compró el auto de sus sueños, un Chevy color azul, 4 puertas. A Robledo le encantaba la velocidad y no medía los riesgos que corría cuando aceleraba, al punto tal que a las pocas semanas de haberse comprado la Chevy, Robledo la terminaría destruyendo, chocando contra un árbol de la zona norte. Ni se molestó en hacerse cargo del auto. Lo dejó tirado, abandonado en el lugar del choque, y fue al encuentro de su amigo Ibáñez para decirle que tenían que salir a robar de nuevo, que se había quedado sin plata y, lo que era peor, sin auto. El 13 de junio de 1971, menos de un mes después de su último asesinato, Keke Ibáñez y Robledo se reunieron en un bar de Constitución. Ibáñez estaba viviendo en un hotel de la zona. Los dos estaban frente al problema de necesitar más dinero, así que Ibáñez le pidió a Robledo que lo esperara en el bar, que él ya tenía un plan en mente. El joven se fue hasta un estacionamiento ubicado en la zona y pronto apareció manejando un auto de los más impactantes que había en la época, un Ford Fairlane color crema. ¿De dónde lo sacaste?, le preguntó Robledo Puch. De un garage, le respondió Ibáñez. Le pegué un tiro al encargado y me lo traje. Robledo se rió sin saber si era cierta la parte del crimen o no, pero poco le importaba. Los dos salieron a toda velocidad hacia su zona favorita, el norte del conurbano. Allí fueron recorriendo la avenida Libertador hasta que llegaron a la zona de La Lucila. A la altura de Libertador al 3000, Ibáñez le pidió a Robledo Puch que disminuyeran la velocidad. «Mirá», le dijo, «mirá ahí». Robledo pensó que se trataba de un local que podían robar, pero no, se trataba de una joven. Una chica que estaba caminando por la calle, una adolescente de apenas 16 años que se llamaba Virginia y que, según se sabría mucho tiempo después, había sido víctima de la captación de una red de trata y era obligada por aquellos días a prostituirse en la avenida Libertador. Muchos años más tarde, Robledo Puch, hablando en la cárcel, me diría que era simplemente un patín. Así, con ese término antiguo, la definió. Para nosotros, una víctima que sería revictimizada por Jorge Ibáñez y por Robledo Puch. Ibáñez, al verla, le indicó a Robledo Puch que se bajara del auto y que se la llevara. «Tráeme a la piba esa», le ordenó. Robledo fue, la apuntó con un arma y la metió en el Ford Fairlane. Juntos, Ibáñez, Robledo y la aterrorizada Virginia fueron en el Ford Fairlane hasta un descampado de la zona de Pilar. Un descampado que quedaba a unos pocos metros de la autopista Panamericana, que por entonces no estaba pavimentada en su totalidad. Frenaron el auto y entonces Ibáñez decidió pasarse al asiento de atrás. Allí, según contaría luego el propio Robledo Puch ante la justicia, Ibáñez violó a Virginia durante un largo rato. Un rato que uno imagina seguro fue un infierno para Robledo Puch. «Bájate del auto», le exigió en un momento Keke a Robledo. «Así, con vos mirándonos, no puedo hacer nada», le dijo. Robledo, excitado
y enojado se bajó del auto. Esperó a que Ibáñez terminara de abusar de esta joven y escuchó cómo su cómplice le decía a la víctima: «Anda yendo, no te vamos a hacer nada más». Aterrorizada, Virginia escapó corriendo del lugar, pero no llegaría muy lejos. Ibáñez pronto le indicó a Robledo que se hiciera cargo de terminar con la vida de Virginia. Robledo Puch apuntó su arma contra la joven que escapaba y le disparó 5 disparos mortales por la espalda. Tiempo después, los peritos analizarían que la mayor cantidad de balazos que había disparado contra víctimas Robledo Puch había sido siempre contra mujeres. Virginia había sido la primera. Esto llevaría a muchos a preguntarse si esa bronca que parecían mostrar los disparos tenía que ver con una cuestión de odio de género o con el hecho de saber que a Ibáñez le interesaban más las mujeres que su propia figura. El 24 de junio de 1971, apenas 11 días después de su último ataque, Robledo Puch e Ibáñez volvieron a salir de cacería. Salieron con un auto que acababan de comprar, un Chevy blanco, otra vez a dar vueltas por el norte del conurbano. Así se encontraron con una mujer que tenía apenas 23 años y que se dedicaba al modelaje. Se llamaba Ana María Dinardo y aquella noche estaba esperando el colectivo de una parada. No tenía cómo imaginar que a Ibáñez le iba a interesar su figura, que se iba a convertir en una nueva víctima de un rapto y de una violación. Un ataque que terminaría otra vez en un descampado de la zona de Pilar con un asesinato. Robledo Puch descargó aquella noche 7 balazos sobre la humanidad de Ana María. Era su 6ª víctima mortal y nada parecía poder detenerlo. Por aquellos días, Robledo Puch empezó a sentirse cada vez más y más molesto con la figura de su amigo. Ibáñez había logrado finalmente cumplir con su sueño de aparecer en televisión. Había entrado a un casting y lo habían elegido para bailar en el programa Música en Libertad, que entonces emitía en el Canal 9. Esto, sumado a los ataques sexuales, a Robledo Puch lo habían puesto muy, pero muy celoso. Tan celoso estaba que por aquellos días se compró una Coupé Dodge GTX y nunca se la mostró a su amigo. Ya no quería frecuentarlo. Pero Ibáñez sí quería seguir viéndolo y quería seguir abultando los botines que obtenían. El 5 de agosto de aquel 1971, Ibáñez le insistió a Robledo Puch para que volvieran a salir a buscar algún objetivo para robar. Robledo Puch tomó entonces prestado el auto de su padre, un Siam Ditela, recogió a Ibáñez y lo llevó por la avenida Cabildo, buscando llegar a la zona norte. En el camino fueron charlando sobre los posibles objetivos para robar, pero todo indica que Robledo Puch tenía otra cosa en mente. Cuando llegaron a la altura de la calle Quesada, en el límite entre Núñez y Belgrano, Robledo Puch desvió el auto que manejaba y terminó chocando del lado del acompañante contra un taxi que estaba parado en doble fila porque había pinchado una goma sobre la avenida Cabildo. El impacto provocó la muerte casi inmediata de Ibáñez. Robledo Puch se limitó a quitarle un anillo que él le había regalado tiempo antes a su amigo y escapó del lugar, dejando el coche chocado en el lugar con el cadáver de su amigo en su interior. Era hora de pasar a una nueva etapa. Robledo decidió entonces volver a buscar a aquel joven que lo había seducido en Mar del Plata, Héctor Somoza, un chico que tenía su edad, que estaba llegando ya a los 20 años
y que tenía un trabajo como ayudante de panadería, pero que, bien sabía Robledo, también se dedicaba a los robos. Junto a él, el 15 de noviembre de 1971, Robledo entró a robar, siempre de noche, a un supermercado de la zona de Boulogne. Allí se encontraron los dos, otra vez, con un sereno que se interponía entre ellos y la caja fuerte. Robledo, una vez más, no dudó. Sacó su arma, se acercó hasta el sereno Raúl del Bene, que estaba dormido en camiseta y calzoncillos, y le pegó un tiro en la cabeza. Robledo y Somoza escaparon del lugar con la recaudación, cebados, decididos a continuar con la seguidilla de golpes. El 17 de noviembre, 2 días después del crimen anterior, Robledo y Somoza llegaron hasta una concesionaria de autos. Se metieron de noche en el lugar y se encontraron otra vez con un sereno que dormía. Era el ex policía Juan Carlos Rosas, al cual Robledo ejecutó de un balazo en la cabeza sin siquiera despertarlo. La furia criminal de Robledo parecía ya no tener límites. El 25 de noviembre, una semana después del asesinato anterior, Robledo y Somoza se metieron en otra concesionaria de autos. Allí se encontraron con un sereno llamado Bienvenido Ferrini, que estaba en pleno trámite de ir fichando en los relojes que controlaban sus rondas. A Bienvenido lo sorprendieron por la espalda. Robledo le disparó un balazo, lo mató y luego, con su soplete, abrió la caja fuerte de la concesionaria y se llevó una auténtica fortuna. Los robos seguirían sucediéndose. Robledo compartía con su amigo los botines que habían obtenido y los que él había reunido en los golpes anteriores. A fines del 71, los dos se compraron motos con la plata que habían robado, motos Honda, muy potentes, con las cuales los vecinos solían verlos por la zona norte del conurbano. Pero llegando febrero ya de 1972, el dinero otra vez se había agotado. Decidido a seguir robando a cualquier costo, el 3 de febrero de 1972, Robledo Puig se puso su remera favorita, una camiseta con rayas blancas y negras, se calzó su campera de corduroy Levi's, se puso sus jeans, sus zapatillas Adidas y fue hasta la casa de Somoza. El joven estaba durmiendo, se había despertado muy temprano por su turno en la panadería, por lo cual quien le abrió la puerta a Robledo fue la madre de su cómplice. Robledo le dijo que tenían que ir a un encuentro con unas chicas, que estaba apurado, y se metió en la casa para despertar él mismo a Somoza. Salieron juntos de la propiedad y Robledo, una vez que estuvieron solos, le dijo que ya había elegido el siguiente blanco para dar un golpe. Se trataba de una ferretería industrial ubicada en Carupá, en la zona de San Fernando. Allí se metieron durante esa noche Robledo Puig y Somoza. No lo sabían, pero sería el último golpe que darían juntos. Robledo y Somoza revisaron el lugar hasta que se encontraron con un sereno, un hombre llamado Manuel Acevedo, un hombre de 68 años. Robledo lo amenazó con un arma y lo llevó hasta un cuartito donde se guardaban algunos artículos de limpieza. Ahí lo obligó a arrodillarse y le prometió que si se quedaba en silencio no le haría nada. Pero en cuestión de minutos, Robledo se arrepintió. Volvió sobre sus pasos y sorprendió al aterrorizado sereno que estaba arrodillado en el lugar donde él le había dicho que se quedara quieto. Robledo sacó su arma y lo ejecutó de un balazo en la cabeza. Luego se dirigió hacia el punto donde su amigo Somoza ya estaba trabajando con un soldador sobre la caja fuerte. Lo vio en plena faena y en un momento le pidió que cambiaran de lugar, que él tenía mayores conocimientos
con el soldador como para abrir la caja fuerte con más velocidad. Somoza le entregó el soldador y Robledo se puso a trabajar con la caja fuerte. Casi la tenía abierta cuando ocurrió algo que, según diría tiempo después Robledo Puch, era absolutamente inesperado. Somoza se acercó a Robledo por atrás y le dio un abrazo. Sorprendido, quizás conmovido o tal vez enojado por la situación, Robledo se dio vuelta, empujó a su amigo, sacó su arma y le pegó un balazo mortal. Robledo no se detuvo allí. Se puso a pensar en cómo borrar los rastros de lo que acababa de hacer. Sabía que el cadáver de su amigo junto al cuerpo del sereno asesinado podían incriminarlo. Así que buscó una botella de alcohol, roció el cuerpo de su amigo con ella y luego, con el soldador, le quemó la cara y las huellas digitales de las dos manos. Robledo terminó de abrir la caja fuerte, tomó todo el dinero que había allí adentro y luego fue hasta el estacionamiento de la ferretería, a donde se encontró con un camión. Con ese camión, Robledo Puch, quien pronto sería conocido como el Ángel de la Muerte, escapó del lugar, abandonó el camión en un descampado y volvió a su casa, sin tener en cuenta un dato clave. Si bien había desfigurado a su cómplice, no se había percatado de que Somoza tenía en uno de sus bolsillos su documento de identidad. Cuando la policía llegó al lugar, ya en la madrugada del 4 de febrero de 1972, identificó rápidamente a Somoza. Fue hasta su domicilio y allí se encontró con la mamá del joven. Ella le indicó ingenuamente que su hijo había salido unas horas antes de casa acompañado por un amigo, por un tal Carlos Eduardo Robledo Puch. La policía fue de la casa de Somoza al hogar de Robledo Puch y allí lo detuvo sin muchos más trámites. Esposado, Robledo Puch fue llevado a la comisaría. Allí rápidamente confesó no solo el robo y el asesinato de su cómplice, sino todos los delitos que había cometido en el último tiempo. Una lista de 36 delitos en total. La lista más larga de delitos endilgada a una sola persona en la historia criminal argentina. Entre los hechos que el propio Robledo Puch se adjudicaría, había 11 asesinatos, la mayor cantidad de víctimas asesinadas por una sola persona en la historia del crimen civil de la Argentina. Además, se sumaban 17 robos y 3 ataques sexuales, 2 de ellos violaciones propiamente dichas. Con todo esto, Robledo Puch se convirtió en noticia nacional. Su rostro aniñado pronto ocupó la primera plana de todos los diarios del país. La policía, por orden de la justicia, decidió mostrar a Robledo Puch. Lo llevó por todos los lugares a donde había cometido delitos, para que él mismo, en el lugar, hiciera una reconstrucción de los hechos. Allí lo fotografiaron y lo filmaron todos los medios de la Argentina. Robledo aparecía siempre vestido con la misma ropa que se había puesto para dar aquel último golpe. Era un joven de solo 20 años que lucía como un niño. Su apariencia terminaba por provocar indignación en la gente. ¿Cómo era posible que alguien de clase media, con buena educación y que lucía tan angelical, fuera un asesino tan despiadado? Robledo era paseado por todas las escenas de sus crímenes, siempre con sus rulos sueltos, con sus rulos rojos que impactaban, que él se acomodaba una y otra vez, al punto que el cronista de algún diario de la época diría: se lo ve amanerado, acomodándose el pelo. En realidad, según
Él mismo me contaría años más tarde en la cárcel, él siempre utilizaba el pelo peinado con gomina, bien tirante para atrás. Él no permitía que sus rulos se vieran, salieran de su lugar. Pero en aquellos días en los cuales la prensa lo había registrado de atrás y de adelante, con fotos y con cámaras de televisión, él no tenía acceso a la gomina y tenía que mostrarse con su pelo suelto, pelo que lo molestaba y que lo obligaba a acomodárselo una y otra vez. Convertido ya en una figura conocida por todo el país, Robledo Puig fue llevado a la cárcel número 9 de La Plata, una de las cárceles de máxima seguridad de la provincia de Buenos Aires. Esto no impidió que el 18 de julio de 1973, menos de 2 años después de haber sido detenido, Robledo Puig intentara y lograra una fuga de la Unidad 9 de La Plata. Junto a un cómplice, durante la noche, Robledo corrió por el patio del penal, llegó hasta un muro perimetral y allí ató unas sábanas que previamente había anudado. Los guardias llegaron a ver el final de la secuencia, dispararon contra los 2 jóvenes y lograron herir y detener a su cómplice. Pero Robledo Puig ganó la calle, se fue corriendo del penal y pudo subirse a un colectivo al que detuvo haciendo gestos desesperados. Cuando subió a este ómnibus, le dijo al chofer: «Me acaban de asaltar, no tengo plata, por favor, ayúdeme, lléveme gratis». El chofer lo llevó sin cobrarle un peso, sin saber que estaba ayudando en la fuga del mayor asesino civil de la historia argentina. En ese colectivo de la línea 518, Robledo Puig llegaría hasta una estación de trenes. De allí viajaría hasta la estación de Once. De ahí seguiría a Puente Saavedra en tren, porque quería volver a su territorio, a la zona norte. Deambularía durante toda una noche por el conurbano hasta que tomaría la decisión de entrar al restaurante Múnich para comer algo. Allí, un mozo lo reconoció. Robledo Puig y su fuga eran otra vez la noticia del momento, el caso ineludible para los argentinos. La policía llegó hasta el restaurante a toda velocidad, cercó la puerta principal. Robledo se dio cuenta de lo que ocurría y corrió hacia los fondos. Conocía bien el lugar, sabía que ahí había una puerta de servicio, pero el tiempo pasado en prisión le jugaría una mala pasada. La puerta había sido clausurada tiempo antes y Robledo Puig quedó encerrado. 68 horas más tarde de su fuga, Robledo volvió a la cárcel, lugar del que ya no saldría. Robledo Puig sería llevado entonces a la cárcel más dura y más segura de toda la provincia, el temible penal de Sierra Chica, a donde años después yo lo entrevistaría. En el penal de Sierra Chica, Robledo Puig comenzó una nueva vida. En el año 1977, según quedó consignado en su expediente, pidió que lo transfirieran al pabellón número 10, el pabellón de los homosexuales. Robledo Puig no lo aceptaría nunca públicamente, tampoco tenía por qué hacerlo, pero él prefería las parejas de su mismo género. Encerrado en ese pabellón, Robledo Puig llegó al juicio oral en su contra. El debate se hizo en 1980 y fue a puertas cerradas. En plena dictadura, nadie quería que hubiera testigos, que hubiera periodistas, que escucharan los horrores que allí se revelarían. Robledo Puig se presentó vestido de traje, con el pelo tal como a él le gustaba, peinado para atrás con gomina, y se negaría a declarar. Durante la instrucción de la causa en su contra, había confesado todos los hechos que había cometido, solo que había decidido endilgarle los asesinatos a sus cómplices. Yo estuve en el lugar donde mataron, pero el que disparó fue Ibáñez. Yo estuve en el lugar
donde violaron, pero el que violó fue Ibáñez. Yo estuve en el momento de aquel asesinato, pero quien jaló el gatillo fue Somoza. Yo robo, pero no mato, dijo siempre Robledo Puch. Así lo trataron en el juicio oral, como un criminal confeso. Los peritos que lo entrevistaron lo demolieron. Osvaldo Raffo, uno de los forenses más famosos de la historia criminal argentina, lo entrevistó varias veces. Ante el tribunal, Raffo declaró que Robledo Puch no sentía ningún tipo de arrepentimiento por lo que había hecho. Ni siquiera reconocía la autoría de los homicidios. Raffo decía que Robledo Puch era homosexual, pero no lo aceptaba, lo sentía como algo vergonzante. Aseguraba Raffo que Robledo Puch le decía que él había caído preso a los 20 años siendo virgen, pero que tenía una novia que se llamaba Mónica. Todos datos de la personalidad de Robledo Puch que a Raffo le terminaban por conformar la imagen de un psicópata, un hombre capaz de provocar daño en los demás sin sentir ningún tipo de incomodidad. Raffo diría que para Robledo Puch se aplicaba una frase acuñada por algún estudioso de la psicología humana. Entre los hombres y Robledo Puch hay un cristal que los divide, algo que le impide a Robledo empatizar con los demás, algo que le permite matar sin sentir remordimientos. Robledo Puch saldría de aquel juicio en noviembre de 1980 condenado a reclusión perpetua con la pena accesoria de reclusión por tiempo indeterminado. Lo hallaron culpable de los 36 delitos que había confesado, incluidos los 11 homicidios. Sería la condena por la mayor cantidad de delitos de la historia atribuidos a un solo hombre y que tendría la duración más extensa de todos los registros criminales de nuestra historia. Robledo Puch continuaría con su vida tras las rejas sin grandes cambios después de la condena. Recibiría de tanto en tanto la visita de su padre, Víctor Elías Robledo Puch, pero se terminaría peleando con él. Lo haría objeto de distintas amenazas, incluso con cartas que le escribía. Cartas donde le decía que si llegaba a salir en libertad, lo iba a matar. Víctor Robledo Puch se había separado por entonces de su mujer y había formado una nueva pareja. Aída, la madre de Robledo Puch, lo iría a ver una y otra vez a la cárcel. Asistiría puntualmente a la prisión. Le diría una y otra vez que se portara bien, que se cuidara. Mucho tiempo después, Robledo Puch me diría: yo nunca volví a intentar fugarme, yo nunca me fugué porque se lo prometí a mi mamá y a su mamá tenía que cumplirle la palabra. Cuando se produjo el motín de Sierra Chica en 1996, Robledo Puch tuvo que correr a la capilla del penal abrazado con su pareja y llevando una Biblia bajo un brazo para protegerse y para evitar la furia criminal de los presos que encabezaban aquel motín sangriento. Robledo Puch era ya una leyenda de la cárcel de Sierra Chica, a donde todos lo conocen como Carlitos, el preso tranquilo al que le gusta jugar al ajedrez y el que ama hacer dibujos y regalárselos a los guardias. El director de la cárcel, según yo mismo pude ver, de hecho tiene en su oficina un dibujo del personaje Dibu con la remera de River pintada por el propio Robledo Puch. En ese penal, llegado el año 2000, Robledo Puch estuvo en condiciones de empezar a gestionar su libertad condicional, dado el tiempo que había transcurrido tras las rejas. Pero en aquel momento decidió no pedir ese beneficio. Pasaron los años y Robledo Puch empezó a sufrir algunos problemas psiquiátricos. En aquellos tiempos tuvo algunos episodios muy violentos, como por ejemplo aquel donde se puso unas antiparras
se cubrió el cuerpo con una toalla y empezó a gritarle a todos los presos que él era Batman. Así vestido, disfrazado, prendió fuego el taller de oficios del penal de Sierra Chica, lo cual le valió el aislamiento durante un tiempo y un nuevo tratamiento psiquiátrico. En enero de 2006 tuve la oportunidad de entrevistarlo a Robledo Puch. Logré hablar con él por teléfono para pedirle una entrevista y él me dijo que no daba entrevistas, que no hablaba, que no quería comunicarse con la prensa porque cada vez que había hablado lo habían tratado muy mal. Por eso le pedí la oportunidad de que me lo dijera cara a cara, que estuviéramos frente a frente en el penal ubicado cerca de Olavarría para escuchar sus motivos. Robledo Puch accedió, por lo cual viajé hacia la cárcel acompañado por un fotógrafo. Atravesé los muros del penal y cuando estaba en el patio escuché una voz que me decía: ahí viene Carlitos. Carlitos era Robledo Puch, que se acercaba caminando por el patio del penal bajo un sol que provocaba una temperatura de más de 30 grados, vestido con una campera de cuero negra con corderito, con la cabeza cubierta por una gorra, unos anteojos de sol espejados y unos pantalones de jogging. Todo lo cual componía una imagen muy curiosa de quien uno sabía era el mayor asesino de la historia. Robledo accedió a ir a una habitación donde charlamos durante 4 horas. A lo largo de esas 4 horas, el fotógrafo intentó tomarle una foto una y otra vez, pero cada vez que lo intentó, Robledo le dijo que no lo hiciera, que él era como Chabrán. Sacarme una foto es como pegarme un tiro en la frente, nos decía Robledo Puch. ¿Por qué?, le preguntábamos. ¿Cuál es el problema? No quiero que mis enemigos vean el paso del tiempo en mi rostro, decía Robledo Puch. Y hablaba de autos, de su amado River Plate y de el presidente Juan Domingo Perón, a quien él siempre elogió y admiró. Robledo siempre se definió como peronista de la primera hora y en algún momento habló en favor del nazismo, incluso. Cuando uno le preguntaba de manera directa por esto, él lo negaba, pero cuando empezaba a hablar, se encontraba en su discurso una simpatía clara por las ideas de Hitler, las ideas de Perón y toda idea que estuviera vinculada a exterminar de la manera más violenta posible a todo aquel que delinquiera. Robledo me hablaba con desdén de los delincuentes de la época. Me decía: acá me confunden con cualquiera. Yo no soy como Ricardo Barreda. Yo no soy como ese hijo de puta del petiso orejudo, decía Robledo Puch. Al mismo tiempo se compadecía por Omar Chabán, quien en ese momento estaba preso por la tragedia de Cromañón. Ese Chabán va a terminar muy mal, me decía. Cometió un genocidio. Le van a dar una pena gravísima. Como si él no se diera cuenta de que llevaba décadas preso y de que nadie tenía intención de liberarlo jamás. Robledo me dijo allí que ya no tenía prácticamente vínculos con su familia y que estaba preocupado por la violencia que había en el mundo exterior. Cuando nos íbamos, después de que accediera a que se publicara toda la conversación que habíamos tenido, nos dijo a mí y al fotógrafo: cuídense, los compadezco. La calle está muy violenta. Hoy cualquiera te mata para robarte la billetera o para atacar a tu novia cuando andás por ahí. Tengan cuidado con el auto también, nos dijo. Hoy no los hacen como antes. A mí me gustan los de 6 cilindros. Y así se despidió de nosotros, el hombre al cual tiempo después la justicia le volvería a dar la posibilidad de salir en libertad, pero que reprobaría todos los análisis psiquiátricos. Sin embargo, Robledo Puch terminaría convirtiéndose en un problema para el sistema criminal
de la Argentina, para el Servicio Penitenciario Bonaerense y para todas las autoridades. Robledo Puch es el preso que más años lleva detenido en la historia criminal argentina. Superó ya los 52 años de encierro. Nadie estuvo jamás detenido tanto tiempo como él. Para la justicia esto es un problema porque la Constitución argentina dice que las penas no pueden ser eternas, que no son para castigo y que tienen como fin la resocialización. Pero este hombre que pasó toda su vida adulta en manos del Estado no ha podido ser rehabilitado al punto de que lo liberen. En el año 2019 lo transfirieron al penal de Olmos, a un régimen semiabierto. Él no quería ir ahí porque no quería abandonar a sus amigos, a sus compañeros del penal de Sierra Chica. Pero la justicia necesitaba que comenzara con un proceso que eventualmente lo llevara en algún momento a la libertad. Estando en Olmos, la justicia le volvió a dar una oportunidad de acercarse a la libertad. Le propuso integrarse al plan Casas por Cárceles, un plan donde los presos están en un régimen abierto, donde se controlan a sí mismos. Pero en una primera entrevista con los peritos, Robledo Puch volvió a decir que no quiere abandonar la cárcel, que esa es su vida. De hecho, en una carta que le envió allá por 2015 a la entonces gobernadora María Eugenia Vidal, una carta a la que tuve acceso, Robledo Puch confiesa que los mejores momentos de su vida los pasó en soledad. Todo indica que así seguirá siendo, que Robledo seguirá atravesando los últimos días de su vida en la soledad del encierro.